Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Bueno, acá estamos para un nuevo programa de Palo Salva. Mi nombre es Mariano Cornago y ahí lo estoy viendo a Cristian, el romántico Tonchev. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, Mariano. Casi buenas tardes aquí en España. Son 11:54. Un placer. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todo el mundo que nos está escuchando. Un placer volver a nosotros a vernos y nada. Y un placer sentir esto de acompañar a cada persona que hace el fútbol y que hace parte de Palo Salva. Un placer saludarlos. Yo digo romántico porque obviamente ya lo hemos dicho alguna vez en el programa. Cristian de vez en cuando, sobre todo ante los partidos, se pone un Ricardito Arjona, un Luis Miguel. No sé, ¿tenés otro, Chaco? ¿O esos son tus favoritos, tus top? No, ahora últimamente estoy escuchando pop en inglés, romántico, ¡Apa! Pop en inglés, cosas, un poco de Adele, James Blunt, cosas así, ¿viste? Pero siempre Romanticón. Sí, voy con el sentir, soy muy de sentir, y eso es lo que me hace, ¿viste? Entonces de vez en cuando voy, ¿viste? Últimamente, como estamos jugando, me desplazo aquí a Adra, que son un par de kilómetros donde estoy viviendo, y claro, en el auto cada tanto me pongo mis temas, ¿viste? Temas que me inspiran, Cornado, inspiran la vida, ¿viste? ¿Y cantás o no? ¿Cantás ahí, vas cantando arriba de la canción o...? Y sí, de vez en cuando, no, de vez en cuando voy inspirado, cuando las cuerdas vocales las tengo afinadas, le meto algún canto, ¿viste? Porque yo no sé si yo no sé si alguna vez lo comentamos, pero tuviste un periodo que fuiste casi cantante y protagonista de un video de una canción de verano que fue muy popular ahí en España. No sé si alguna vez lo comentamos. No, en Palo Salva no lo hemos comentado, no ha surgido la ocasión, ahora obviamente estamos dando pie a esa ocasión, pero sí, siempre, te cuento que siempre estuve muy relacionado con la música, creo que la música es parte de la vida, creo que una vida sin música, sin melodía y sin un buen perfume, carece de sentido, siempre dije, ¿viste? Entonces, tanto los aromas, la música siempre te van marcando algunos momentos de tu vida, y vos sabés de que cuando era más, bueno, en mi época de adolescente, en el Chaco, en Argentina, teníamos un grupo de música, y bueno, yo era el baterista, y hacía de segunda voz muchas veces, y nada, siempre involucrado con la música. Y nada, en España, como decías, tuve un pasado de un poco intérprete de una canción de verano en el año 2011 fue, que nada, que bueno, la hemos pasado de manera muy divertida, y nada, obviamente, ha tenido mucha repercusión en aquel entonces. O sea, contanos un poquito, ponernos en situación, o sea, ¿te presentaste a un casting o te convocaron para formar parte del videoclip, digamos? No precisamente, vos sabés que había la productora esta, Ni Te Imaginas, se llamaba, porque creo que ya ¿Qué no está nombre? activa. Ni Te Imaginas se llama la productora. Era un grupo de personas, de psicólogos que se encargaban de dar charlas, por ejemplo, de violencia de género, cosas afines a la sociedad, y me conocieron a mí y a un compañero de fútbol en una escuela de taller que yo estaba haciendo en España, en Córdoba, y nada, ellos se encargaban además de producir música, ¿no? Y un día nos contactaron, luego de habernos conocido, me propusieron, me dicen, ¿qué te parece? Mirá, estamos haciendo una canción que la queremos lanzar en el verano, fue en el año 2011,
y tenía que ver con el tema de que ese año había salido la ley de antitabaco en los lugares públicos en España. Y ellos obviamente lo hacían de una manera un poco más distendida a las letras, la canción y nada. Me invitaron a formar parte como intérprete, como el protagonista, digamos, del vídeo, y nada, lo hemos disfrutado. He ido con mi esposa, he ido con un amigo, el delantero, que le mando un saludo a Rodri, en portugués, y nada, fueron un mes y pico de grabación, y nada, fue una experiencia divertida, realmente muy divertida. Luego ver los recortes, los fuera de escena, tremendo, tremendo fue. O sea que cantaste y actuaste, le hiciste las dos. Hacíamos playback. La Ah, canción claro. la producía el director musical, hacía la música, la letra, y nosotros nos encargábamos de hacer playback. ¿Y cómo se llamaba la canción? Give me something to suck. No, dame algo para chupar, se llamaba. ¿Verdad que es un título abierto, da para varias interpretaciones? Exactamente, exactamente. No te vamos, Depende la mente, obviamente dirige la canción. Dame algo para chupar, y tenían que ver con la ley antitabaco, de que el médico recomienda de que no fume, de que agarres mejor un chupa chup antes de un cigarrillo, etcétera, etcétera. Y bueno, está ahí el vídeo en las redes. yo me acuerdo, claro, es que el vídeo, de haberlo visto, del video, estabas vos, sí, sí, en un bar, entrando a un bar, pero bueno, le decimos a la gente que si quiere verte en acción, que te puede buscar en YouTube, está ahí el video. No, ponelo, ¿te animás? Sí, no, ahora al final, por eso te iba a decir, no te voy a hacer cantar, no te voy a hacer Ok, cantar, pero vas a ahora poner. antes de empezar el programa, con el tema del programa, vamos a poner un poquito. Si lo quieren buscar en YouTube, se llama Pica Pica, Movimiento pica pica. dame algo para chupar. Vos sabés de qué te cuento, esa canción precisamente fue vendida o cedida a una de las productoras muy, muy famosas que recopilaba canciones para los discos de verano, el Mix 2011 creo que fue, y esa canción ha sido autorizada en uno de los discos, y tuvo muchas visitas. Sí, yo se lo recomiendo al que lo quiera ver a Cristian en acción, que vaya a ver porque la rompe toda. Así que si querés, danos la introducción, Cristian, y ya ponemos la canción y nos vamos al tema del programa. Cantate un poquitito, a ver. Te voy a hacer el estribillo. ¡Dame algo para chupar! Dame algo pa' chupar. Dame algo pa' chupar. Estoy estresada, lo dice mi mamá. No quiero medicinas, quiero algo natural. Quiero más pastillas, quiero algo natural. El médico me ha dicho busca algo pa' chupar. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Movimiento Pica Pica, dame algo para chupar, con el protagónico de acá de Cristian Tonchev. Qué tema, ¿eh? Ay. Che, bien, realmente creo que al haber sido la primera vez como intérprete, no fue malo, ¿eh? No, a los que vieron el video se darán cuenta. ¿Qué puntuación a la interpretación? A ver, Yo te vi muy suelto, Chaquito, te vi muy bien, ¿eh? ¿Te gusta muy amigo de la la cámara, cámara? ¿no? ¿Te gusta? Sí, conectás bien con la cámara. Ah, disfrute, qué lindo. Bueno, Cristian, hoy, primero que todo, vamos a agradecer a Rafael Amaya de Argen Goles, que gracias a él vamos a hacer este programa, que nos ha pasado toda la información. Él, como ya saben, estuvimos hablando hace un tiempo con él, y bueno, él tiene la cuenta Argen Goles, que se encarga de seguir los goles argentinos en el exterior, y hoy nos ha pasado
los datos, la información de los goles argentinos del mes de noviembre. Así que le agradecemos a Rafa, le mandamos un abrazo y también estuvimos esta semana que pasó publicando de forma conjunta algo que esperamos que lo podamos hacer seguido, que es poner los mejores goles eh, de argentinos en el exterior, sobre todo del fútbol modesto, para votación de ustedes y que se pueda elegir una vez a la semana, una vez al mes, los mejores goles. Así que Rafa, lo habíamos invitado, Rafa un poco tímido, ya lo vamos de a poquito, lo vamos a convencer para que él venga y les cuente los goles argentinos en el exterior. Sí, muy buena idea y sí, como decías Mariano, probablemente lo hagamos una vez al mes, probablemente en la última semana de cada mes intentaremos junto a la cooperación de Argengoles y Rafa Maya, haremos en Palo Salva un espacio de los mejores goles de los futbolistas argentinos en el extranjero del fútbol modesto. Fútbol modesto llamamos, obviamente intentamos dejar todo lo que es segunda división o primera del exterior y obviamente centrarnos más a partir de la tercera división y todo lo que viene hacia abajo. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de goles y tenemos acá un experto como es Cristian, delantero. Y antes de empezar y a contar la cantidad de goles, en qué lugares, Cristian, el gol para vos, ¿qué es? Oh, más que un experto, Mariano, que últimamente estoy jugando de central Ah, de defensa, así que más que experto, lo de experto se lo dejamos para otra gente. Yo soy un servidor de fútbol, Cornado. El gol, obviamente, el gol es lo que todo el mundo quiere, todos los equipos, todos los futbolistas. Y siempre dije, para mí el gol es como un amor, un parecido al amor, Mariano. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que nosotros los delanteros, y más en diferentes niveles, cuando vas creciendo, o vas llegando a niveles más altos, es casi una necesidad, porque generalmente, lamentablemente, yo digo lamentablemente, al delantero solamente, en mayoría de opiniones, de análisis, siempre lo juzgan por los goles, ¿viste? Y es casi una necesidad estar cerca, al menos de estar cerca de marcar goles. Por eso le damos que es un amor, porque todos los goles son diferentes, independientemente de qué partido, de qué día, siempre es una cita romántica. Viste que siempre está esa frase, todos los goles valen uno, pero hay algunos que valen un poquito más. Sí, eso es verdad porque de acuerdo al entorno, de acuerdo a la situación en que el delantero está viviendo, en el preciso momento que marca un gol, se desatan muchas emociones. Hay futbolistas de que han pasado mucho tiempo sin marcar y luego de marcar como que se desata dentro una furia incontrolable, un desbloqueo, y obviamente los que viven del gol sabrán de lo que me refiero. ¿Vos te acordás qué sentí? Yo no jugaba delantero, hacía goles, no una gran cantidad de goles, pero yo recuerdo siempre tener la sensación, una alegría incontenible, ¿no? O sea, es difícil de expresar qué te pasa en esos segundos de que ves que acaba de convertir en una alegría. Por lo menos yo lo que sentía era una alegría inmensa. Sí, vos sabés que hay momentos en el que no te das cuenta conscientemente porque posiblemente vas perdiendo o es un empate o justamente, pero en los momentos en el cual llegás a casa y sabés de que has podido aportar de lo que generalmente te piden, que son goles, cuando obviamente te toca jugar delantero, en mi caso cuando me tocaba jugar delantero, es como es un saldo, como algo saldado, ¿viste? Y hay momentos, obviamente, dependiendo del partido, ya sea goles en el cual te dan victoria, goles que te dan empate, goles que desbloquean alguna situación negativa o, o de injusticia, porque he vivido muchas veces injusticias y uno solamente deseaba jugar un momento para meterla adentro y obviamente tapar la boca, no solamente muchas veces a los que deciden el 11
sino a las críticas de afuera, ¿viste? Por eso es un amor, ¿viste? Una pasión. Yo creo que hay dos cosas en el fútbol. Uno puede estar peleado a muerte o no llevarse bien con alguien, pero cuando metes un gol o el momento después de una victoria en el vestuario, yo creo que ahí podés abrazar hasta tu peor enemigo y lo podés abrazar con toda la alegría del mundo y después pasan 10 minutos, 20 minutos y vuelve a estar todo como antes, pero ese momento de alegría en el gol y después de una victoria de equipo en el vestuario, ahí se olvida todo, podés abrazar a todos. Sí, totalmente, porque es una emoción incontrolable, ¿viste? Como te decía antes, no sos consciente, es incontrolable porque no estás pendiente, no sos consciente, sino dejás que se desaten esas emociones y abrazás a quien se te cruza al lado. Y yo soy muy efusivo en ese sentido y suelo agarrar la cabeza, tirarle los pelos, muchas veces a algunos los muerdo, me agarran le muerdo la cabeza, le tiro los pelos, qué sé yo, no sé, me agarra esa fusión, ¿viste? A los Suárez, che, un bocadito No, le sí, metís. no, de verdad, de verdad. Por eso muchas veces el que no juega delantero, el que nunca jugó, lo critican a Suárez, que cómo va a hacer esto, cómo va a hacer lo otro, y obviamente uno que estuvo ahí, siempre intenta entender al delantero porque sabe qué es lo que le está pasando, en mi caso. Yo no suelo juzgar al futbolista, a los colegas, porque entiendo las situaciones. No todas, porque no me sé todas, pero sí gran mayoría. Pero sí me sale eso, ¿viste? Y obviamente a nivel, en el aspecto contrario, cuando no te entra ninguna pelota. Antes capaz te tiraban un dinosaurio y levantabas la mano o hacías un movimiento y entrabas sola. Y hay momentos donde te perfilas, donde entrenas, donde y no te entra y te la para el arquero y va en el palo y que claro, y encima empiezan a venir obviamente el run run de afuera y imagínate. La que era nivel. Pero se gestiona, sí, no, personalmente a mí siempre fui autoexigente conmigo mismo en ese sentido y yo necesitaba marcar cuando fallo una, quiero marcar. Siempre me pasó. Hablando de marcar, Cristian, en el mes de noviembre, ¿cuántos goles decís que argentinos en el exterior hay? Tirate un numerito a ver si te arrimás. Vamos a dejarle claro a las personas que en este momento no llevo exactamente las estadísticas como las tiene Mariano, pero a un nivel, Yo lo voy a hablar de una manera aclaramos que inconsciente. yo tampoco la seguí. Esto es información que me pasó Rafa de Amaya, o sea que me lo pasó todo muy prolijito, muy claro, así que la diferencia entre Cristian y yo es que yo tengo la lista de Rafa, así que por eso tengo la información. Y en el mes de noviembre, posiblemente habrán habido arriba de 100 goles, ¿no? Y te ha quedado cortito. 475 goles argentinos en el exterior en el mes de En noviembre. el mes de noviembre, 475 goles en todas las divisiones, desde primera hasta las últimas, ¿verdad? Aproximadamente. Creo que no se le escapa a Rafa, no se le escapa nada. Si se le escapa, yo creería que es casi 100% es así. Pero bueno, y quería animarte a decir en qué continente donde se ha convertido más goles los argentinos. Y Europa, Europa. Europa casi ¿cuántos goles? 255. Luego, ¿qué continente le sigue? Y le sigue Sudamérica con 108 goles. Le sigue Centroamérica con 35. Asia 23. Ah, no, disculpa. Después de Sudamérica viene Norteamérica con 53. Centroamérica 35. Asia 23. Y Oceanía 1. Así que están bastante repartiditos, pero obviamente la Bien. mayoría está ahí, se centra en Europa. Entre Europa y América Latina, en los países de ahí. ¿Te animás a tirar en el país en el que más goles han convertido los argentinos? Y más que animarme, ya estoy en el baile y tengo que tirar. Hay que bailar, ¿viste? Yo creo que en el país que más se convirtió goles, creo que es España. España, y viene ahí, viene en segunda, pero el país donde más se convierte,
donde más convierten los argentinos es en Italia. ¿sí? 150 Italia, goles. estaba entre Italia y España. Y en Italia, ¿te acordás que habíamos, cuando hicimos el programa con la información que nos facilitó Fútbol Accent, era donde más futbolistas había? O sea que Exacto, de ahí me así quedó que el dato, por ello creía que era España. Luego está Italia, España y luego, España viene con 53 goles y esta no me la esperaba. Chile con 52 en la tercera. Y después viene Estados Unidos con 38, Nicaragua 15 y hay muchos goles en Grecia, 19. Uno ahí está en el top 5. Hay muy bien. muchos futbolistas viniendo para Grecia para jugar. Y bueno, y ahora que ya que hicimos goles, ¿te acordás algún gol en particular, Cristian, que haya sido muy importante, que diga este gol, el primero que te venga a la cabeza? Vos sabés de que recuerdo, he hecho goles lindos, importantes, pero recuerdo mucho los goles que gritaba en Azuaga, cuando Azuaga estaba en preferente y estaba ahí abajo y bueno, querían salir adelante y solía gritar mucho esos goles, porque se había hecho un proyecto con chicos del pueblo y obviamente se jugaban en campos jodidos y complicados realmente de jugar. Y recuerdo mucho los goles que marqué en el ascenso de Azuaga de regional preferente a preferente. Creo que habían marcado 4 goles, porque habíamos jugado el primer playoff, habíamos empatado el primer partido y luego perdimos 1-0, algo así, y tuvimos que jugar el segundo. Y el segundo, obviamente, ganamos por 5-1, creo. Yo había marcado 4, y ese no me olvido más. Fue muy lindo para la gente de ese pueblo, y no lo recuerdo muy bien. ¿Te llevaste la pelota o no había muchas para llevársela? No había. Estaba mi esposa, y sobre todo me llevé el recuerdo ese, porque por lo que te decía antes, por lo que se había formado ahí, era algo muy, muy bonito, que obviamente que historia, y nada, salieron de ahí abajo y gracias a Dios, nada, es un club en que hoy, a día de hoy, está en tercera división y se mantiene hace muchos años, así que nada, de aquí obviamente le mando siempre mis saludos a la gente de Azuada. Y Chaco, ¿vos hacías festejo raro o normalito nomás? No, Yo no no he recuerdo mucho, tenido, sí. me recuerdo haberte visto tirando alguna flechita, algo, no sé, contanos a ver qué festejo No, hacías. he tenido. Sí, siempre fui producto de la inspiración del momento. Había momentos donde me pedían y de acuerdo a la ocasión me surgía y hacían algún festejo. Suelo ir mucho a los banderines, o si no, recuerdo mi paso por el Alcázar al comienzo no iba mucha gente. Y con el pasar del tiempo, la campaña que hacíamos en tercera división de estar ahí arriba, comenzó a ir mucha gente y se formó un grupo muy lindo de chicos, de aficionados que se ponían detrás y festejaba mucho, sí, festejaba, bailaba, a veces hacía alguna metralleta, a veces algún baile, a veces simplemente abrir los brazos e intentar abrazar a toda la gente que quería que el equipo gane, o que a esa gente, viste, que siempre quiere que te vaya bien. Y cómo no, siempre intento luego de cada festejo, salvo alguno que puede ser inconscientemente que me olvidaba, siempre agradecer a Dios y levanto mis manos como cada momento, y eso es una bendición de poder marcar gol. Y nada, suelo levantar mis 2 manos arriba en señal de que le pertenece a Dios. Pero bueno, vos tenés suerte en el sentido, sos delantero, estás acostumbrado a marcar, podés, viste, realizar diferentes festejos. Algunos no tenemos la suerte de haber metido tantos goles y entonces, viste, cuando hace gol, bueno, en mi caso yo no hacía nada, eso es lo que me salía, pero yo me acuerdo, tenía un compañero, jugaba de volante central, volante de contención, Maxi Gómez, que ya lo he nombrado antes, le mando un saludo grande, y el volante de contención es difícil que meta gol. Y yo creo que jugamos juntos 2 años, metió un gol en los 2 años.
Imagínate cuando metió el gol. Empezó, cuando metió el gol empezó a tirar festejo. Él estaba por ser papá, o sea que ¿te acordás? ¿Se acuerdan Bebeto que movía los brazos El- como claro, acunando el la hijo? hamaca con los brazos. La hamaca como los brazos, después, eso era, él iba corriendo hacia el banderín, o sea que desde el área hasta el banderín fue tirando todo esos festejos, arrancó con ese, después tiró el topollillo de Riquelme, después, después señaló a la platea que lo estaban puteando porque jugábamos de visitante, y el último empezó a sacar, se había puesto unos calcetines de bebé en la media y lo empezó a sacar, lo muestra a la mujer que estaba ahí, su mujer, y después para finalizar se llevó el dedo a la boca como un chupete. O sea que tiró, imagínate, metió un gol en 2 años, tiró todos los festejos posibles por haber. Todos los festejos de todos los goles que podía haber hecho. Claro, Sí, no. sí, sí, sí. No, un grande, hay que felicitarlo. Entre el área hasta Banderín se tiró 5 o 6 festejos. Sí, hay festejos. Un Y lo que animal. pasa es que yo creo que él sabía anteriormente que probablemente iban a pasar muchos años hasta que volviera a meter un gol. Entonces habrá pensado, que ya está. Todo lo que tenga ganas de hacer lo hago ahora, por si acaso no vuelvo a meter Sí, un gol. muy bien, sí, un gran. Le mandamos saludos, le mandamos saludos. Maxi Bama le mandamos un saludo muy grande. Y después mi hermano Emilio, ex compañero tuyo también, El también, gran Dizzy. el grandísimo. Estábamos jugando juntos y bueno, jugamos los dos por banda izquierda. Yo jugaba por delante, de interior izquierdo, y Emilio jugaba de lateral izquierdo. Y bueno, el lateral también depende, al menos que, no sé, sea Juan Pizorín, y mete un gol de vez en cuando. Y Emilio en esa época, te estoy hablando, Chaco, 2003, 2004, jovencito nosotros fanáticos de Riquelme toda la vida, corner y va cornado Emilio a cabecear y llega al primer palo, un cabezazo espectacular, la clavó al ángulo y salió corriendo para el banderín, pero para el lado contrario de línea que nos marcaba esa jugada. No, perdón, no era un córner, era una falta de lateral. Y salió corriendo, tirando el chopollillo, y puteando a todo, porque imagínate cómo es Cornado, que se calienta bastante, Se descargándose y destapó. demás. Cuando se da vuelta no había ningún compañero festejando con él. Y Cornado al salir tan rápido no se había dado cuenta que Línea estaba levantando la bandera, había estado en offside, así que No, qué dura. tiró un festejo y puteaba para todos lados. Lo que más o menos pasa ahora con el VAR, que hay jugadores que festejan y Sí, luego, bueno, a eso le pasó a Emilio, así que le mandamos un saludo. quedará en la posteridad el festejo que no valió. No lo había visto correr nunca tan rápido como desde el área hasta el banderín, como esa Me vez. imagino cómo lo habrás gastado después, bueno, ya es más, Y hasta el día de está hoy. haciendo público Sí, hasta el día sí, de hoy. sí. Lo está matando. Pero bueno, ¿qué hace? Yo no hice alguno, pero no, yo no hacía nada, la verdad es lo que me salía, normalito nomás. Salto y gol. No, Mariano. A lo de antes. Salto, Nada, sí, no, tranquilo. salto y gol. El puñecito, sí, y nada más. Y ya está. Ahí ya está. Y bueno, Cristian, esos son los goles que se han marcado en el mes de noviembre. 475, volvemos a repetir. Le agradecemos a Rafa muchísimo por los datos. Lo pueden seguir ahí en Argengoles si quieren ver dónde los argentinos meten goles, y también él sube video de los goles. Y ahora la semana pasada estuvimos también conjuntamente, como ya dijimos, subiendo para que puedan votar al mejor gol argentino de la semana en el exterior, y probablemente sigamos haciéndolo. Así que le mandamos un abrazo y a ver si para la próxima lo animamos que venga y nos cuente él toda la información. A ver si lo logramos, Mariano. Bueno, Cristian, nos vamos ya para cerrar el programa. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Y bueno, ahí pasó otro programa de Palo Salva. Le agradecemos otra vez a Rafa por pasarnos la información de los goles argentinos en el exterior del mes de noviembre. Y le agradecemos a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen. Les recordamos que lo pueden hacer ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube,
que subimos también los audios del programa. Y bueno, Cristian, ya vamos llegando a fin de mes. Recuerden que pueden seguir anotándose para el sorteo de la casaca número 10 de Cristian. Sí, Mariano, antes de despedirnos vamos a enviarle un saludo también a todas las personas que son fieles de A Palo Salva, cada semana están atentos, como Chapa Agus, Tagliaferri, obviamente a toda la familia, amigos, y nada, recordar, pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas de podcast, y como siempre también el espacio publicitario a todos los que se animan o quisieran apoyar esta iniciativa del fútbol modesto y meterle dedo al sorteo de la número 10, de que está disponible hasta el día 21. No se olviden compartir la publicación, etiquetar a un amigo, darle me gusta y nombrar a dos clubes donde he pasado por alguno de los clubes que he pasado en mi carrera. Y bueno, así es. Déjame que me había olvidado también mandarle saludos a Juan Pedro, a Federico, a Juan Bautista, que siempre nos escuchan, así que le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, hasta el martes que viene, Cristian. Cuídate, que te veo que está abrigado, que estaba un poquito con chucho de frío, así que cuídate que se viene la fiesta, que hay que prepararse preparar el estómago, que No, antes de la fiesta tenemos que seguir con el objetivo del club, así que nada, hoy un poco cuidarse, estar en casa y preparar el domingo, que jugamos nuevamente de local y preparado. Y sí, obviamente preparar la Navidad, que es muy especial para mí. le contamos a la gente que generalmente en España muchas veces llegan las canastitas de fin de año que a veces el club le entrega a los jugadores. ¿Toca algo? ¿Alguna botellita de champán, un vinito, un jamoncito o no? Yo obviamente hemos recibido precisamente este año la frase mítica supuesta después de la pandemia, muy difícil. Dicen todo. Un abrazo Así nomás que, te va a tocar, Chaco. un abrazo, un feliz Navidad Ni el vamos. abrazo te pueden dar, Chaco, ahora porque con No, esto de mantener claro, la distancia. la gente supuestamente no, pero yo sí, no, yo doy abrazo, yo doy abrazo y ya está. Pero bueno, a la gente del club, si le quiere traer un jamoncito, una patita de jamón al Chaco, no pasa nada. Obviamente será bien recibida. Obviamente, con los brazos más que abiertos. Así que bueno, Sí, Cristian, señor. nos vemos el martes que viene. Dale, hasta el próximo martes, un abrazo Mariano, buena semana, hasta luego. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva,